Vamos a ver. Aquí está. Entonces, miren, aquí también en este laboratorio número 4 que yo ni lo había visto, solo porque me lo mandaron, pero estaba viendo los casos que son muy similares en cuanto al caso, porque por ejemplo acá dice la palabra, Sergio, pero es el que Jauregui, sí, cabal, porque tiene, ajá, sí, que estaba comparando el que resolvimos hace un ratito y también estaba comparando el laboratorio número 4 que es muy similar en cuanto a los delitos, a la tipificación del delito, más no a las fechas y a los nombres. Tienen muy similar, por ejemplo, en este laboratorio número 4 es el 23 de julio del 2023, el Ministerio Público requirió al juez contralor de la investigación apertura a juicio y formulación de acusación contra el imputado Esculapio Llamas Rocas por el delito de plagio o secuestro. Entonces, en este, el delito es plagio y secuestro. Y aquí en estos que estábamos resolviendo, también está, este es el de parricidio. A ver, el otro. Este que está también así como que está en Word y que lo puedo modificar. Entonces, por ejemplo, aquí también yo le había subrayado. Por ejemplo, la teoría que fijo de ley en esto es delito de lesiones graves. Esto es parricidio. Y este es el que se parece, ¿ven? El de plagio y secuestro. O sea, está tipificado el mismo delito. Lo único que acá dice el abogado defensor del acusado Melquisedec Escudero, a quien se le imputa el delito de plagio y secuestro, sin justa causa abandonó la defensa durante el desarrollo del debate. Ahora acá es diferente, sí es el mismo delito, pero en circunstancias diferentes. Eso es lo que observo. El 23 de julio del 2023, el Ministerio Público requirió al juez contralor de la investigación apertura a juicio y formulación de acusación contra el imputado Esculapio Llamas Rocas por el delito de plagio y secuestro. Eliodoro Escudero, único apellido, en su calidad de víctima, presentó al juez mencionado el 30 de julio de ese año solicitud para ser admitido como querellante adhesivo. Entonces aquí la modalidad es el mismo delito, pero este es querellante adhesivo. Habiendo sido aceptado por el juzgador concediendo la intervención provisional, el sindicado no está de acuerdo con la decisión del juez, por lo que se opuso a la referida solicitud. Entonces, aunque son los mismos delitos, sí, digamos, algunas cosas se pueden rescatar, pero las circunstancias son diferentes. Entonces, no sé, yo lo que les quería proponer es si resolvemos el laboratorio 4, aunque más creo que este laboratorio donde este fue el segundo parcial de los compañeros, yo de verdad ya me estoy creyendo que ese va a ser nuestro examen del día de mañana, por lo menos en cuanto a los casos, o sea, pero por cultura, por acervo, por cómo se llama, por educación nuestra personal. Entonces no sé si quieren, como ahorita en esta hora habíamos dicho que íbamos a ponernos a leer la teoría. Entonces no sé si quieren que leamos teoría o si resolvemos este laboratorio número 4, que yo la verdad ni lo había visto. Entonces, ustedes me dicen. No, es que la teoría ya está. La teoría ya la tenemos. La teoría ya la tenemos. Ya, mira.
Aquí está, ya está la teoría. Desde ya solo ahí de que por su cuenta se ponga pilas, porque lo importante es tal vez el apoyo colaborativo en la resolución de casos. Está desde los sujetos procesales. Yo creo que aquí lo único que hace falta es la última, última, que el licenciado dijo que iba a hacer parte del examen. Está el antejuicio, los actos introductorios, que Alessandra lo trabajó y nos hizo favor de compartirlo. Yo lo compartí en el grupo ya hace varios días. Preparatoria, ¿ven? Y yo creo que el último tema, no sé si fue ese que vimos con el licenciado, vamos a ver. Ay, yo preparatoria puse ese procesar. Vamos a ver, porque el último es son estas diapositivas, vamos a ver, el procedimiento preparatorio. Entonces sí, o sea, sí, en este instrumento sí está el procedimiento preparatorio, ¿verdad? Preparatoria, solicitud de apertura a juicio. Lo único que no están es como las definiciones, más que todo está solo como los artículos, porque todavía la compañera me dijo que no estaba bien pulidito, pero digamos que sí abarcó todos los temas y ahí ya tenemos bastante avanzado, o sea, ya ahí son 20 páginas y ya solo leemos las diapositivas últimas y ya ahí podemos sacar la teoría. Entonces, regresando al tema de los laboratorios, yo ahorita solo lo que estaba haciendo era como una comparación para determinar ahí si que procedemos, si procedemos a hacer entre todos, porque si se dan cuenta hay similitudes en cuanto a la tipificación del delito. Y vamos a ver, aquí está. Vamos a ver esta es la teoría. No, aquí sí está. Tantas que abro que al final ya ni sé. Sí, pues aquí está. Entonces, digamos que tenemos y tenemos el laboratorio. Ahí está. Al fin, voy a poner ahí las dos pantallitas otra vez. Bueno, entonces aquí, en este laboratorio también habla de plagio y secuestro, pero se dan cuenta que son diferentes circunstancias. Acá preguntan, ¿es correcta la resolución del juez de admitir a la víctima como querellante adhesivo? Su respuesta, ¿puede el sindicado oponerse a la decisión del juez? ¿Cuál sería el argumento para fundamentar su oposición? La solicitud del querellante adhesivo se hizo dentro del plazo legal, razona su respuesta. ¿En qué fase del proceso penal no puede intervenir el querellante adhesivo? Cite los artículos de las leyes aplicables en el presente caso. El segundo caso dice el Comité de Vecinos El Amanecer del departamento de Sololá presentó ante el Ministerio Público denuncia contra el alcalde municipal de ese departamento, indicándolo que sustrajo dinero del presupuesto de esa municipalidad. O sea, sí son diferentes casos, el cual tiene a su cargo por razón de la función que desempeña, utilizándolo para fines personales. El agente fiscal designado inició inmediatamente la persecución penal contra dicho funcionario y como parte de la investigación solicitó al juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento mencionado orden judicial para practicar inspección y registro. O sea, aquí el tema central es el allanamiento. Por orden judicial, ¿verdad? En la residencia del funcionario eludido para recabar evidencias que vinculan al denunciado el hecho delictivo imputado. El juzgador autorizó la petición, por lo que el agente fiscal realizó la diligencia. Entonces aquí sí es diferente el caso. Y ahí preguntan, ¿legalmente es procedente que el agente fiscal iniciara la investigación contra el alcalde? ¿Legalmente era viable que el juez autorizara la diligencia de inspección y registro?
Como abogado defensor, ¿qué acción legal plantearía para evitar que el proceso penal continúe? Conforme a los hechos imputados al sindicado, ¿qué delito cometió? Cite los artículos de las leyes aplicables del presente caso. El otro caso dice Juan Olmedo Baile es detenido por el delito de parricidio. Este se parece en el sentido del mismo delito a uno de los casos que resolvimos hace un ratito. Aquí está el de plagio. Es que al revés, plagio. Plagio de secuestro y aquí está el de parricidio, miren. Como les digo, nombres, ¿va? Pero acá dice Juan Olmedo Baile es detenido por el delito de parricidio. Por orden emitida por el juez segundo pluripersonal de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el medio ambiente. Al ser puesto a disposición del referido juez para rendir su primera declaración, manifestó que realizaría su propia defensa, por lo que no necesita abogado defensor. El juez autorizó dicha petición, no obstante que el señor Olmedo Baile únicamente cursó segundo grado de primaria, según consta en el certificado de estudios que presentó en la audiencia realizada. Entonces sí son casos totalmente diferentes, o sea, el delito, pero diferentes. Entonces solo quería hacer como esa comparación para ver si lo resolvíamos o si avanzábamos con teoría. Y aquí lo que pregunta ¿es legal en el presente caso que el propio imputado realice su defensa? Razone su respuesta. ¿Es correcta la autorización del juez para que el detenido ejerza su propia defensa? Entonces aquí preguntan en la primera que si es legalmente en el presente caso que el propio imputado realice su defensa. Y es correcta la autorización, aquí se enfoca más a si es correcto que el juez, ¿verdad?, autorice al detenido su propia defensa. Si su respuesta es negativa, ¿cuál debió ser la resolución del juez? Razone su respuesta. ¿Qué ocurre si el imputado no nombra abogado de defensor de su confianza? Pues le asignan uno de oficio para que lo asista y cite los artículos de las leyes aplicables en el presente caso. Entonces aquí la modalidad siempre son 5 preguntas por cada caso, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a resolver acá. Dice el 23 de julio del 2023, el Ministerio Público requirió al juez contralor de la investigación apertura a juicio. ¿Verdad? Entonces aquí pidieron una apertura a juicio y formulación de acusación contra el imputado Esculapio Llamas Rocas por el delito de plagio o secuestro. Eliodoro Escudero, único apellido, en su calidad de víctima, ¿verdad? Pues aquí tenemos a la víctima. Presentó al juez mencionado el 30 de julio de ese año solicitud para ser admitido como querellante. Entonces aquí todo va en relación a querellante adhesivo porque pues él es la víctima, ¿verdad? Entonces el querellante adhesivo solicitó pues adherirse al caso en su calidad de víctima, habiendo sido aceptado por el juzgador, concediéndole la intervención provisional. El sindicado no está de acuerdo con la decisión del juez. O sea, habiendo sido aceptado, o sea, el juez sí lo aceptó, pero el sindicado, habiendo sido aceptado por el juzgador, concediéndole intervención provisional. Entonces aquí le concedieron una intervención provisional. El sindicado no está de acuerdo con la decisión del juez, por lo que se opuso a la referida solicitud. Entonces aquí preguntan, ¿es correcta la resolución del juez de admitir a la víctima como querellante adhesivo? Razone su respuesta, obviamente razonarla y fundamentarla, ¿no? Entonces, en el caso tendríamos que ver los artículos que hablan de el querellante adhesivo. Entonces, ¿verdad? Si lo lees, porfa. Oportunidad. La solicitud
de acusador adhesivo deberá efectuarse siempre antes que el Ministerio Público requiera la apertura a juicio o el sobreseimiento durante la audiencia programada para el efecto. Vencida esta oportunidad, el juez la rechazará sin más trámite. Sí, pues entonces acá la solicitud de acusador adhesivo deberá efectuarse siempre antes que el Ministerio Público requiera la apertura a juicio. Y acá sí habla algo de la apertura a juicio. El 23 de julio, el Ministerio requirió al juez contralor de la investigación apertura a juicio. Miren, entonces aquí sí están pidiendo apertura a juicio y formulación de la acusación del imputado. O sea, sí, el Ministerio Público ya había solicitado la apertura a juicio. Entonces acá, dice acá, la solicitud, bueno, debe efectuarse siempre que el Ministerio Público requiera la apertura a juicio o el sobreseimiento durante la audiencia programada para tal efecto. O sea que también se puede hacer durante la audiencia programada para el efecto. Vencida esta oportunidad, el juez la rechazará sin más trámite, ¿verdad? Entonces acá la respuesta ¿es no. correcto? La respuesta, como miren, sí, la respuesta es que no. Sí, la respuesta es no. Por el delito de plagio en el oro en su calidad de sí, víctima. Es que, perdón la interrupción. Sí, yo aquí lo que tenemos que ver son los plazos. Sí, dale. Sí, es que yo considero que como el 23 de julio el Ministerio Público pues empezó el requerimiento con el Contralor, ¿verdad? Entonces, como el artículo 118 establece que debe ser antes que lo conozca, entonces la respuesta sería no, pero el fundamento siempre sería el artículo 118. Exacto, sí, porque aquí lo que hay que tener en cuenta es el plazo, ¿verdad? Y por esa razón es que no se puede, porque dice aquí el 23 de julio y presentó ante el juez el 30 de julio de ese mismo año. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37 días después. Y acá en no hay ninguna prerrogativa en cuanto al plazo, sino que más que todo en el momento, ¿va? Porque dice la solicitud del acusador adhesivo deberá efectuarse siempre antes que el Ministerio Público requiera la apertura a juicio. Sí, pues. Pero como el Ministerio Público ya había requerido la apertura a juicio, entonces por esa razón, si antes de que esta persona querellante adhesivo antes del 23 de julio hubiera presentado eso ante el juez, sí se hubiera podido adherir al caso, pero como ya el Ministerio Público ya había requerido la apertura a juicio, entonces por esa razón, entonces no es tanto del 23 al 30 de julio, sino más que todo en el momento en que la persona presentó. Porque según este artículo, sí se puede adherir, pero antes de que el Ministerio Público pida la apertura a juicio y formulación de acusación contra el imputado. Por esa razón es que no se puede adherir al caso. Entonces, es correcta la resolución y el juez sí lo permitió, ¿verdad? Dice, habiendo sido aceptado por el juez juzgador. ¿Es correcta la resolución del juez de admitir a la víctima como querellante adhesivo? No. Porque era necesario, cada quien lo puede poner con sus palabras, porque era necesario que la víctima o querellante solicitara unirse al juicio, a la apertura de juicio. A juicio antes que el Ministerio Público hiciera este requerimiento.
Este requerimiento al juez contralor. Bueno, regulado o fundamentado en el artículo 118 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Entonces ahí dejaríamos esta respuesta. Igual cada quien lo pone, lo puede personalizar con sus palabras, ¿verdad? Por lo menos dar esa idea. En la segunda pregunta dice, ¿puede el sindicado oponerse a la decisión del juez? ¿Cuál sería el argumento para fundamentar su oposición? Sí, efectivamente, puede el sindicado oponerse a la decisión del juez. ¿Y cuál sería su argumento para fundamentar la oposición? 121. Artículo 121. 121. Sí, pues, cabal, y son los artículos que él nos ha dado en clase, ¿va? Porque yo aquí los tengo subrayados. Dice, el juez que controla la investigación dará intervención provisional al querellante que lo solicite o la rechazará si no la encuentra arreglada a la ley, notificado de ello al Ministerio Público para que le otorgue la intervención correspondiente. Cualquiera de las partes podrá oponerse a la admisión del querellante, ahí está en el segundo párrafo, interponiendo ante el juez las excepciones correspondientes durante el procedimiento preparatorio y el procedimiento intermedio. La admisión o el rechazo será definitivo cuando no exista oposición o no se renueve la solicitud durante el procedimiento intermedio. Entonces, ¿puede el sindicado oponerse a la decisión del juez? Sí, porque dice que cualquiera de las partes puede solicitarlos. ¿Puede oponerse? Sí, el sindicado puede oponerse a la decisión del juez argumentando que la solicitud del sindicado o de la víctima, creo que dicen, de la víctima. Sí, Betsy. Pues yo pondría que sí, porque precluyó el derecho del agraviado, porque tenía que solicitarlo antes del Ministerio Público. Sí, en tus palabras sería así. Sí, el sindicado puede oponerse a la decisión del juez argumentando que la solicitud de la víctima para adherirse al caso, en su calidad de víctima, presentó, el juez mencionó la solicitud para admitirlo como querellante adhesivo, para adherirse al caso, debió hacerlo antes del requerimiento de la apertura a juicio solicitada por el Ministerio Público. Voy a poner esa y voy a poner la de la compañera por si alguien quiere argumentarlo, porque pues igual de alguna manera cada quien lo puede como expresar en sus palabras. Y sí, cabal. Bueno, ¿cómo fue que me dijiste, Betsy? Ahora te digo, sí, porque precluyó el derecho del agraviado. Se te entrecortó. Perdón. Precluyó.
Ajá, sí, porque se precluyó. El derecho del agraviado. Ajá. Porque tenía que solicitarlo antes del Ministerio Público. Ajá. Así lo tengo yo. Ajá. Muy bien, gracias. Artículo 121. Decisión. Y también le podemos poner otra vez el artículo 118 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Entonces, así podría ser otra opción de respuesta, compañeros. Igual habrían muchas formas de responder de manera correcta, personalizando cada quien con sus palabras la respuesta. Bueno, entonces ahí voy a poner un guión para que sepan que pueden responder así o pueden responder de esta manera. Aunque yo la verdad en la palabra precluyó no la manejo, o sea, no está dentro de mi acervo, pero vamos a ver precluyó qué significa. Como decía el licenciado de civil, en cuanto miramos una palabra que no encontramos, averiguamos a ver qué. Precluir en derecho, sin derechos, el término precluir en derecho, si perdida la posibilidad de llevar a cabo lo que hizo dentro del tiempo establecido, cabal, por eso es que precluyó, porque lo hicieron después del tiempo establecido según ley, establecido por la ley o el procedimiento. Bueno, entonces ahí ya sabemos que es precluir, hacerlo después de las fechas que están en ley. La siguiente pregunta dice, ¿la solicitud del querellante adhesivo se hizo dentro del plazo legal? Razone su respuesta. Pues sabemos que no, ¿verdad? La solicitud. No se hizo dentro del plazo regulado en ley, porque debió, si le quieren poner más, si no hasta ahí va, porque debió hacerlo antes que el MP, la palabrita que ponen aquí, requirió al juez controlador la investigación de la apertura a juicio. Debe hacerlo antes de que el MP solicitara la apertura al juicio. Y igual eso está regulado en el artículo 122 y en el 118, sería en el 118 la oportunidad, él la tenía que hacer antes de que el Ministerio Público pidiera apertura al juicio. Entonces acá, artículo 118. Para este, solo el artículo 118 es el que tendríamos que colocar en esta parte de la pregunta. Razona su respuesta y ya está. ¿En qué fase del proceso penal no puede intervenir el querellante adhesivo? Cite los artículos de las leyes aplicables en el presente caso. Entonces aquí nos está pidiendo más de un artículo. Yo coloqué el artículo 120. Bueno, el querellante adhesivo es fase de ejecución penal. Bueno, podría pedir podría intervenir. ¿En qué fase del proceso penal no puede intervenir? El querellante adhesivo
no podía intervenir en la fase de ¿qué dijiste? Sí, ahí sería solo fase de ejecución penal, o sea, es como que si ustedes le quieren poner, no puede intervenir el Sí, porque la pregunta es... Ajá, porque hasta ahí, entonces, ¿en qué fase? Sería en la fase de ejecución penal, artículo 120. Ajá, sí, porque dice intervención. El querellante adhesivo, por adhesión, intervendrá solamente en las fases del proceso hasta sentencia. Conforme a lo dispuesto por este código, estará excluido del procedimiento para la ejecución penal. Entonces aquí la pregunta es, ¿en qué fase del proceso penal no puede intervenir el querellante adhesivo? Vaya. En la fase de la ejecución penal. Ajá. Ahí exacto, está. solo así. Entonces no podía intervenir en la fase de ejecución penal. Respondiendo a lo que él está preguntando, ¿va? Fundamentado en el artículo 120 del Código Procesal Penal. Bueno, ahí estamos. Y pues ahí no puso, bueno, sí, cite los artículos. Es que puso, no, sí, pues es que yo aquí me confundí. Esto va aquí en la D. Y aparte lo de siempre que él pone que citemos ahí todos los artículos, ¿va? Entonces ahí yo por lo menos siento que es más fácil ir solo dándole copy-paste, copiar y pegar y siempre de cajón ponerle la Constitución, el código penal, el código procesal, por lo menos son las 3 o 4 leyes para que nos la dé por válida la respuesta. Usamos el 118, el 121. El 121, usamos el 120. ¿Verdad? Y entonces ya solo como para rellenar, este también es del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal. Un guioncito ahí. Ahí también va el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Gracias. Vamos a agregarlo aquí de último. Artículo 8 de la Convención Internacional de los Derechos Humanos. O le pueden poner Pacto de San José. Ahí ya, dependiendo del tiempo, si no da tiempo, de San José y se acabó. Bueno, también podemos agregarle, eso es lo que voy a hacer, poner artículos constitucionales. El artículo de la defensa, que es el 12, creo yo. Ya de tanto creo que se me está quedando. Derecho de defensa, ¿verdad? Porque toda persona tiene derecho a la defensa. Artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ya tenemos ahí, pongamos algo del Código Penal. Podemos poner el de autores. Artículo 35, también artículo 36. También podemos mencionar el del delito. Bueno, en este caso solo es apertura a juicio. Plagio o secuestro. Si uno quisiera, pues también pudiera hacer mención al delito del plagio y secuestro, que eso lo vamos a encontrar en el Código Penal. $201. Gracias. Bien.
Código Penal. Ahí está. Entonces ya tenemos de la Constitución, del Código Penal, del Código Procesal Penal y el artículo 8 de la Convención Interamericana. Entonces yo creo que ya con eso ya nos daría por... Sí. Sí. 3, 5, 11 bis, 16 y 20. A la orden. 16, 20. Esos cajoneros son de la 16. Es que del 3 en adelante hablan de los procedimientos. Bueno, menciona la ley de los procedimientos que se tienen que llevar. Vamos a ver. El 3 es la imperatividad. El 11 que habla de la fundamentación. El 16 que menciona respecto a los derechos humanos. El 20 que habla menciona lo de la defensa, que dijo Ali que eso siempre se tenía que colocar en los casos. Sí, que son cajoneros, dijo él. Esos todos son de la Constitución. No, Código Procesal Penal. Del Código Procesal. 3, 5, 11 bis, 16, 20. Y artículo 121. Bueno, entonces ahí está, compañeros. Esos hay que apuntarlos, aprendérselos de memoria. 3, 5, 11 bis, 16, 20 y artículo 121 de cabal porque siempre para que no nos falle ahí la memoria. Bueno, eso sería en relación al primer caso. En el siguiente caso dice: el Comité de Vecinos de la Colonia El Amanecer del Departamento de Sololá presentó ante el Ministerio Público denuncia contra el alcalde. Pues aquí el implicado es el alcalde de ese departamento de Sololá, sindicándolo que sustrajo dinero del presupuesto de esa municipalidad, el cual tiene a su cargo por razón de la función que desempeña. Bueno, aquí si sustrajo dinero del presupuesto de la municipalidad, debe ser algún delito tipificado en ley, porque no está como... En el Código Penal sería peculado. Peculado. Ajá, entonces ese también lo podríamos meter ahí. En cuanto a más o menos en el sentido de poner ahí el artículo, nada más en donde cite todos los artículos, ¿no? El cual tiene a su cargo por razón de la función que desempeña, utilizándolo para fines personales. El agente fiscal designado inició inmediatamente la persecución penal contra, aquí pues ya el agente fiscal designado inició inmediatamente la persecución penal contra dicho funcionario. Bueno, sí, ya sabemos que es un funcionario, y como parte de la investigación solicitó al juez de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento mencionado orden judicial para practicar inspección y registro, ¿verdad? O sea, un allanamiento en la residencia del funcionario aludido para recabar evidencias que vincularan al denunciado con el hecho delictivo imputado. El juzgador autorizó la petición, por lo que el agente fiscal realizó la diligencia mencionada. Legalmente es procedente que el agente fiscal iniciara la investigación contra el alcalde. No es legal. Algo que tienen que tener muy en claro, compañeros, cuando, perdonen que interrumpa. Sí, dale. Es que cuando ustedes analicen el caso para responder, obviamente se toman el tiempo para leerlo y de ir subrayando dentro del caso todo lo que es referente, por decirle, si fuera el delito, quién es el que está participando en el delito, por qué está participando en el delito. En este caso, cabe mencionar que es el alcalde, es un alcalde. Entonces, ahí tenemos que comprender que ese alcalde tiene que tener derecho de antejuicio, ¿verdad? Por el tipo de cargo que maneja. Es un servidor público. Entonces, hay que analizar bien porque no solo vamos a responder artículo tal,
porque tiene que tener, porque está incumpliendo, digamos. Pero hay que analizar que él es un alcalde y tiene que gozar primero de derecho de antejuicio. Entonces, para poder ser investigado, ¿qué hay que hacer primero? Esperar a que lo conozca el Congreso y que le puedan quitar el antejuicio. ¿Me comprenden? Sí. Sí, gracias. Gracias ahí por las observaciones. Entonces, no es legal que el agente fiscal inicie la investigación porque el alcalde es un funcionario público y goza del derecho de antejuicio, ¿verdad? Y fundamento. Entonces ahí tendríamos que ver el fundamento en donde los funcionarios gozan de antejuicio, ¿verdad? Por eso, entonces ahí nos iríamos al Código Penal. Sí, cabal, ahí estaba buscando, pero como dice el licenciado, bueno, el peculado está en el 445 en adelante, pero en cuanto solo a tipificación del delito, pero en cuanto a... No, hay un apartado de funcionarios públicos que está también regulado en el Código Penal. Sí, cabal. Vamos, yes. 445 peculado por sustracción en el Código Penal. ¿4 qué dijiste? 445. Sí, yo ahí estoy en el 4. Sí, en este caso porque dice peculado por sustracción. Peculado por sustracción. Porque en este caso, este alcalde hizo uso Pero no será peculado por uso, porque dice que lo usó para sus fines personales, decía acá. Vamos a ver. Vamos a ver, acá dice de este departamento indicando que sustrajo dinero del presupuesto de la municipalidad. Para sus que había leído una fines personales. Ajá, para sus fines personales. Acá, en el peculado por uso dice, comete delito de peculado de uso el funcionario empleado público que fines distintos al servicio establecidos en la administración pública utilice o permita que otro utilice a provecho propio o de terceros. Por la parte de para propio, dijo aquel. Vaya, pero en el de sustracción, comete delito de peculado por sustracción el funcionario empleado público que sustrajere y consintiere que otro sustraiga dinero o efectos de bienes que custodie o perciba, administre o guarde a razón de sus funciones. Entonces, sí sería peculado por uso. Fíjense que yo creo que es peculado por sustracción, porque él sustrajo dinero y el peculado por uso es que utilicen el equipo, las herramientas, X, Y cosa que sea de la administración pública. Bueno, ok, exacto. Habla de vehículos y maquinaria, instrumentos de trabajo, custodia, administración pertinente. Ajá. Y aparte de eso, si se dan cuenta, en el peculado por uso solo les dan de 3 a 5 años. En cambio, en el peculado por sustracción es de 5 a 10 años. O sea, es como más delicado el peculado por sustracción. Y en el 445 bis, que es el peculado por uso, hace más énfasis que él está utilizando para él o para terceros, pero vehículos, maquinarias, cualquier otro equipo o instrumento de trabajo que se halle en su guarda. Y abajo dice que esta disposición es aplicable al contratista de una obra pública o a sus empleados. Ajá. Entonces sí considero yo que más lo podemos tipificar como peculado de sustracción, nada más. Porque el peculado culposo sí ya está muy lejos. Comete el delito del peculado culposo el funcionario empleado público que por negligencia diere ocasión a que se realizare por otra persona la sustracción del dinero. Ahí estamos hablando de un tercero. Entonces sí quedaría
El 445, peculado por sustracción. Ay, 445. Peculado por sustracción. Bueno, estaríamos esa parte. Nínive. ¿Qué mandan? Pero es que lo que pasa que en esa pregunta de peculado por sustracción, ¿dónde está la respuesta? Esa iría en el inciso D, porque en la que estamos respondiendo ahorita solo dice si legalmente procede que el agente fiscal iniciara la investigación. Entonces ahí simplemente sería no, porque tiene derecho ante juicio o lo que hayan contestado ahí, porque en el inciso D ya pregunta qué delito cometió. Sí, cabal, si es que no me había percatado que también estaba específicamente eso, conforme a los hechos imputados al sindicato, qué delito cometió. Entonces, ahí el alcalde cometió el delito de peculado por sustracción. Artículo 445 y mencionar del Código Penal. El Código Penal. Ahora regresando acá, no es legal que el agente fiscal inicie la investigación porque el alcalde es un funcionario público y goza de derecho de antejuicio. Entonces ahí tendríamos que poner algún artículo para fundamentar por qué no va. Entonces habríamos ahí podríamos poner el artículo 293 del Código Procesal Penal y el artículo 15 de la ley de antejuicio. Artículo 15, literal B. Patricia, creo que tenés tu audio encendido. Entonces, no es legal que el agente fiscal, no hay pena, tiene la investigación, inicia la investigación porque el alcalde es un funcionario público y goza de derecho ante juicio. Artículo 293 del Código Procesal Penal. Entonces, en el artículo 293, si se dan cuenta, casi está usando artículos así ya del 2 en adelante, va del 200 y algo en adelante, nada del 1 en adelante. Entonces, tener en cuenta eso de que está utilizando para estos casos de esta parte del 200 y algo en adelante. Entonces, acá en el 293... Pero, ¿qué mandan? Pero en el fundamento legal siempre hay que colocarlos porque como él lo que ve es el procedimiento, es prácticamente su funcionamiento, o sea, esos que colocamos anteriormente siempre van a tener que ir. Sí, cabal. Aunque estemos viendo artículos del 400, 300, sí, pero los primeros que se dio siempre van a ir porque habla, o sea, porque mencionan de todos los procedimientos que hay que realizar, ¿va? Sí, porque son cajoneros, va, que todos tienen derecho de la defensa, todos tienen derecho a que sea un debido proceso y todo eso que él mencionó y todos esos artículos que tú ahorita nos dijiste, 3, 5, 11 visas, a pesar que son números chiquitos, o sea, yo solo como para tomar en cuenta de que a la hora de que busquemos en nuestro código sabemos que 200 y algo, pero estas, como dice Sergio, en una parte de la ley, una parte del cerebro, en una parte del escritorio, hay que escribirlos, porque sí o sí siempre van a ir. El 12 del Constitucional, 35 y 36, esos van también en todos los casos. El artículo 3, 5, 11, 16, 20, esos también. Y ya después ya el 8 de la convención también son así como que siempre los podemos como poner repetidos en todos los casos, porque le entiendo al licenciado que eso siempre todas las personas tienen derecho son artículos que prestan esa garantía
son garantes a cualquier persona, tanto sea inocente o culpable, el que hace la denuncia, el denunciante o la víctima. Ahora acá, en el 293, solo para leerlo y pues que nos quede más claro para mañana, antejuicio dice cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente de oficio a petición del Ministerio Público solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda, con un informe de las razones que justifican el pedido y las actuaciones originales. En los demás se regirá por la Constitución de la República y las leyes especiales. También dice, contra el titular del privilegio no se podrá realizar actos que impliquen una persecución penal y solo se practicarán los de investigación cuya pérdida es detener y los indispensables para fundamentar la petición. Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a otros imputados que no ostentan el privilegio. Rige esta disposición cuando se requiera la conformidad de un gobierno extranjero, ¿verdad? Y pues después habla de excepciones y todo eso. Y ya en ese 93 también tenemos el artículo 15 de la ley de antejuicio. No sé si la tenés, Yoshi, solo para ver qué dice. Me imagino que va a ser muy similar. El artículo 15, competencia de las salas de corte de apelaciones. A las salas de corte de apelaciones les corresponde conocer y resolver el antejuicio en contra de los funcionarios siguientes: candidatos a alcaldes municipales electos, alcaldes municipales, candidatos a diputados, diputados electos, gobernadores departamentales, titulares y suplentes que estén encargados del despacho, director general y director general adjunto y subdirectores generales de la Policía Nacional Civil, agentes fiscales del Ministerio Público. Las salas de la Corte de Apelaciones conocerán el antejuicio cuyo conocimiento no esté atribuido por esta ley, por la Constitución Política de la República, a otro órgano. Ya. Entonces sí cabe ese por el hecho de que dice que a los alcaldes municipales. Y acá también dice denuncia contra el alcalde municipal. Entonces, esta persona sí podemos hacer referencia del artículo 15 literal B de la ley de antejuicio. En la siguiente pregunta dice, ¿legalmente era viable que el juez autorizara la diligencia de inspección y registro? Entonces, lo que comúnmente le llaman allanamiento, entonces también podríamos hacer el llamado al artículo del allanamiento. Que si era legalmente era viable que el juez autorizara la diligencia de inspección y registro, tendríamos que leer el de allanamiento para ver si nos da alguna luz ahí de que sí, porque en el de allanamiento recuerdo yo que sí te dice el horario y todo el asunto, ¿va? Pero no sé si habla. La respuesta es no, porque como venimos manejando de entrada, que él es un servidor público, todo procedimiento para que aplique con él tendría que tener el derecho antejuicio, que quitárselo. Entonces, para él ahorita todo es no, porque goza de antejuicio. Sí, pues, bueno. Y el artículo del allanamiento no lo tienen por ahí. Yo lo ando tratando de buscar, pero no. Yo creo que estaba en los primeros artículos del penal. 446 está. 446. A ver, gracias. Pero del Código Penal 446 está el peculado culposo, pero o me estás hablando del Código Penal. Código Penal 436. Ya, gracias. 436. Entonces, en el 436 dice así. No sé si lo tienes ahí a la mano para que lo leas, por favor. Es allanamiento ilegal, dice: funcionario o empleado público que allanare un domicilio sin las formalidades prescritas por la ley fuera de plazo que la misma determina, será sancionado con prisión de 1 a 4 años.
O también puede ser usurpación de atribuciones. ¿Es en cuál está? 433 del penal. Pues comete delito de usurpación de atribuciones el funcionario o empleado público que a sabiendas se arrogare facultades que no corresponden a su cargo o atribuciones que no le competen. El responsable de este delito será sancionado. Bueno, ahí habla de eso. Pero es que aquí, más que todo, dice, legalmente era viable que el juez autorizara la diligencia. Sí, Yoshi. Perdón, yo siento que sí va ese de usurpación de atribuciones porque el juez no tenía competencia y él autorizó algo que no tenía que atribuirse. Exacto. Pues estamos hablando de que en calidad de que el juez es un funcionario y que a sabiendas que arrogare facultades que no le correspondieran a su cargo o atribuciones que no le competen, es el responsable de ella y podría caer en una responsabilidad de sanción de prisión de 6 meses y multa de 10,000 a 25,000 quetzales. ¿Verdad? Y miremos si en el allanamiento legal, si no lo podemos hacer mención ahí, el funcionario o empleado público que allanare un domicilio sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que las mismas determina, será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Es diferente. Sí. El otro es más directamente para funcionarios. Sí, cabal. Entonces pondríamos ahí el de 443. ¿Verdad? 433 del Código Penal. Entonces dice, legalmente era viable que el juez autorizara la diligencia de inspección y registro. No. Podemos empezar legalmente no era viable porque el alcalde goza del derecho de antejuicio por ende el juez tenía restricción para emitir orden de allanamiento y por tanto cometió el juez el delito de usurpación de atribuciones. Y ya, artículo 433 del Código Penal. Yo respondería sí, pero no sé, Betsy o alguien, no sé cómo lo respondieron, Yoshi, porque tú también parece que ya hiciste este laboratorio, ¿no? Para poner una segunda respuesta ahí para que los compañeros tengan otra luz de cómo responder. Son delitos cometidos por sus funcionarios públicos, también incluye el abuso de autoridad. ¿El abuso de autoridad en qué código, en qué artículo está? 418 del penal. 418. Dice como de abuso de autoridad, el funcionario o empleado público que abusando de su cargo o de su función, ordenare, realizare o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal de perjuicio a la administración pública o a terceras personas, sean particulares funcionarios o empleados públicos, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones de este código. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. Igual sanción se impondrá al funcionario o empleado público que usar premios ilegítimos o innecesarios.
Bueno, yo siento que no, porque o es abuso de autoridad o es usurpación de atribuciones. Porque acá siento yo que este abuso de autoridad va más enfocado, pero a una persona que lleva bien su administración o lleva todo en orden en su jurisdicción o en su órgano jurisdiccional, y que venga y así de la nada un juez vaya y haga abuso de ese poder y ordene un allanamiento o ordene fiscalizar algo, qué sé yo, ¿va? ¿Qué manda? Como la administración pública entra las municipalidades también. Sí, pero ponerle que en este caso siento yo que lo enfocan como quien dice que la administración está haciendo todo bien, pero en este caso acá el funcionario está extrayendo dinero y haciéndolo para su uso personal. Sí, Yoshi. Hablando del fiscal o del juez que ordenó. Ah, ya. Ya. Sí, pues ya te entendí cómo lo estás enfocando tú. Sí, Yoshi. Pues yo estoy analizando lo que está diciendo Adriana y pues sí concuerdo con eso, porque acordémonos que hay un principio en el derecho penal que es el principio de absorción y un delito mayor absorbe al menor. Y yo siento que ahí el juez fue más delicado el abuso de autoridad que él cometió. Con prisión porque yo a veces también miro dependiendo de las penas, ¿va? Porque, por ejemplo, desde su usurpación de atribuciones, el responsable de este delito será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Y en el de abuso de autoridad, de 3 a 6 años. O sea, es más delicado cometer el abuso de autoridad que la usurpación de atribuciones. Pues como aquí no se enfoca tanto al concurso del delito, sino al proceso que lleva la persona que comete el delito. Pero yo la otra vez le entendí al doctor Jauregui, ¿verdad? Como casi solo con él he recibido, y el principio ese de absorción, ¿verdad? O sea, si un delito absorbe tanto al uno como al otro, entonces solo lo tipificamos con el delito que absorbe más, como quien dice el más grave. Porque ponerles, yo siempre hago este ejemplo, si una persona mata a alguien, o lo tipificas como homicidio o lo tipificas como asesinato o una de esas modalidades que aparecen ahí, pero no puedes poner como dos cosas a la vez, homicidio y asesinato a la vez, y que le pongan tanto de homicidio y tanto de asesinato. Entonces yo siento que algo es así con estos artículos, o le ponemos abuso de autoridad o le ponemos usurpación de atribuciones. Ajá, es más grave. Ajá. Ajá, entonces yo considero que en base a las explicaciones que las compañeras han dado, considero que mejor le pongamos el abuso de autoridad. Sí, yo estoy de acuerdo también, abuso de autoridad, absorbe a la usurpación. Ajá. Aquí no le pasa nada. Entonces el abuso de autoridad está en el 418. 418, el Código Penal, ahí está. Ahora dice, como abogado defensor, ¿qué acción legal plantearía para evitar que el proceso penal continúe? El antejuicio, ¿va? El sábado se cierra el otro y viene dentro de Va, Adriana. ¿Cuándo se cierra el pedido? El sábado. No hay pena, dice, te abrió el micrófono de la nada. Bueno, dice, comete el abogado defensor, como abogado defensor, ¿qué acción legal plantearía para evitar que el proceso penal continúe? Entonces, hacer uso del derecho del antejuicio. No sé quién tiene ahí levantada la mano que puede opinar. Sí, pues yo quiero opinar, pero, perdón, después. Va. Sí, Héctor, creo que sos, ¿verdad? Es que aquí no se ve bien. O no sé quién. Ya, gracias. Sí, dinos. Yo considero que las respuestas de la literal B y la A tal vez podrían estar
en el segundo párrafo del artículo 293, leyéndolo detenidamente, que indica contra el titular del Vamos a leerlos entonces. contra el titular del privilegio, o sea, el que goza del derecho de antejuicio, no se podrá realizar actos que impliquen una persecución penal y solo se practicarán los de investigación, cuya pérdida es de temer, y los indispensables, considero que tal vez esos indispensables sería ese allanamiento para poder fundar la petición. Yo lo estaba leyendo y esa fue mi conclusión. No sé qué dirán ustedes, pero yo esa respuesta encontré allí que como la primera pregunta indica, legalmente es procedente que el agente fiscal iniciara la investigación, y en el párrafo indica que solo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición. Ajá. Sí, porque básicamente tanto en el inciso A como en el inciso B nos hacen el mismo planteamiento, solo que de uno del lado del que comete el delito y otro del lado del que autoriza, ¿verdad? En el caso del juez. Por ejemplo, acá dice, legalmente es procedente que el agente fiscal iniciara la investigación, no es legal, ¿va? Ya sabemos que no es legal. ¿Por qué? Pues porque el funcionario goza del antejuicio, pero también podríamos responder con el mismo artículo. Legalmente es viable que el juez autorice la diligencia de la inspección y registro. Legalmente no es viable. ¿Por qué? Porque pues el alcalde goza del derecho de antejuicio. Entonces, ahí podríamos volver a argumentar el artículo 293 y solo hacer una ampliación de decir, o lo dejamos en el 293 o le podemos poner la ampliación de porque el juez comete el abuso de autoridad al autorizar que se haga el allanamiento al alcalde. Podría ser así también, porque tanto para el 293 lo podríamos usar para el inciso A y el inciso B. ¿Sí, Betsy? Pues fíjate que yo estoy totalmente de acuerdo con Israel, alias El Canche, que sí sería solo el 293, fíjate, no podemos utilizar el otro artículo porque estaríamos confundiendo dos situaciones totalmente diferentes, porque estamos enfocándonos solo en que el servidor público, pues del antejuicio, nada más. Entonces, yo lo dejaría solo con el 293 en la respuesta de la B. Para ya no meternos a más líos, ¿va? Para no llevarnos la de sabelotodos. Mira, no es eso. Bueno, el IC le encanta que pongamos un montón de fantasías animadas de nuestro cerebro, ¿va? Pero si analizamos, o sea, si nos concentramos en el hecho que este alcalde tiene que tener su procedimiento correspondiente para el antejuicio, entonces él goza de esa inmunidad, por ende es intocable, pues. Entonces, para mí, solo el 293. Muy bien. Yoshi, ¿tú también querías comentar? Sí, pero era algo ya de la siguiente pregunta. Voy a esperar. Ah, bueno, ya ibas avanzada. Bueno, entonces legalmente. Sí, acá dice legalmente no era viable, porque el alcalde goza del derecho de antejuicio y por ende el juez tiene restricción para emitir el orden de allanamiento. Y pues el fundamento, el artículo 293 del Código Procesal Penal, para no meternos a más discusión. Yo porque la verdad todavía no le he agarrado muy bien al licenciado así como quieran, es como a Aure, que como que ya le sabíamos que quería exactamente que contestáramos, ¿no? Ahora en la pregunta C dice, como abogado defensor, ¿qué acción legal plantearía para evitar que el proceso penal continúe? Una falta de acción, Nínive. Una falta de acción. No sería eso, perdón.
Sí, Perdón, dale. Sí, es que vámonos al artículo 291. A ver, ¿quién lo puede leer? Cuestión perjudicial. Si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión perjudicial, la cual, según la ley, debe ser resuelta en un proceso independiente, este deberá ser promovido y proseguido por el Ministerio Público, con citación de todos los interesados, siempre que la ley que regula la cuestión lo permita. Cuando el Ministerio Público no esté legitimado para impulsar la cuestión prejudicial, notificará sobre su existencia a la persona legitimada y la requerirá, a su vez, noticias sobre la promoción del proceso y su desarrollo. Vale. Entonces, como ya leyeron ese artículo, ahí dijo una palabra muy clave, una excepción prejudicial. Ajá. Pero la falta de acción es una excepción, está en el numeral 2 del artículo 294. Vemos el 294. Excepciones. Las partes podrán oponerse al progreso de la persecución penal. Yo creo que sí está más específico, o de la acción civil, por los siguientes: incompetencia, falta de acción y extinción de la persecución penal o la pretensión civil. Entonces ahí lo que podría argumentar el abogado defensor, ¿verdad? Porque dice, la pregunta dice: como abogado defensor, ¿qué acción legal plantearía para evitar que el proceso penal continúe? Y aquí específicamente habla de oponerse al progreso de la persecución penal. ¿Por qué? Por una de las excepciones, que es incompetencia del juez, ¿verdad? No, es que sí sería así correcto. Sería solo sí se hubiera empezado esa persecución penal, pero arranquemos que no inició porque no se, o sea, ni siquiera la agente fiscal pudo empezar con esa investigación. Y como tú eres el abogado del alcalde, entonces te están preguntando qué harías como defensor en esa acción legal, o sea, qué plantearías. Pero no hubo una persecución penal, no hubo una acción civil, o sea, no ha empezado. Entonces no hay incompetencia por parte de las partes procesales, falta de acción no, porque es que no hubo la persecución penal pertinente desde el principio. Y no se puede decir extinción de la persecución penal o prestación civil, porque no, o sea, no ha empezado, nunca empezó. Entonces tendrías que matarlo de raíz. Excepción, o sea, tendrías que plantearlo con excepción prejudicial. Estoy de acuerdo. Obstáculo a la persecución penal y civil, es un obstáculo que este señor tenga hecho antejuicio para los del Ministerio Público, es un obstáculo, o sea, que los detiene hasta que les den luz verde, pueden empezar. Y también podría aplicar el artículo 292. Ya lo leyeron bien. Pero miren, fíjense que aquí sí dice que sí empezaron una persecución penal, de hecho dice inmediatamente. Y yo acá entre mis anotaciones tengo incompetencia, dice petición o planteamiento que no es competente para conocer si no es una inhibitoria o una declinatoria. No, ahí ya te estás yendo a otro lado, no estás solicitando en sí, enfocándote en la pregunta. Sí, pero o sea, yo tengo entre mis anotaciones eso, o sea, ponerle, Betsy dice que no se ha empezado nada, pero la verdad que sí, porque aquí dice, el agente fiscal designado inició inmediatamente la persecución penal. O sea, sí. Porque fue, ¿cómo te diré? Lo que habíamos dicho, fue como abuso de autoridad. Vaya, pero de que se inició, independientemente si hubiera abuso o no abuso, ponele, se empezó la investigación, se abrió el proceso inmediatamente, dice, o sea, no es que dijeran, ay, sí, porque goza de antejuicio, pues no vamos a investigar al alcalde, no vamos a hacer el allanamiento. Ellos lo hicieron, porque dice, el agente fiscal designado inició inmediatamente la persecución penal contra el funcionario. Y como parte
Ajá. Ahora bien, le La pregunta, investigación solicitó al juez de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente orden judicial para practicar la inspección y registro en la residencia del funcionario aludido para recabar evidencias que vincularan al denunciado con el hecho delictivo imputado. El juzgador autorizó la petición, o sea, sí la autorizó, o sea, sí hay cosas ahí que pasaron, pues. Por lo que el agente fiscal realizó la diligencia mencionada. O sea, sí fueron a allanar la casa del alcalde. Sí le abrieron persecución penal inmediatamente, haciendo y respetando los derechos que les competían. Yoshi, Bueno, pero después Quiero dar mi opinión. Estoy dale. analizando el artículo 291 y creo que estoy de acuerdo con Betsy porque dicen en las primeras líneas, solo ese pedacito voy a leer. Ajá. Si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, en este caso, depende del antejuicio. Uh-huh. Según la ley, debe ser resuelta en un proceso independiente. Este deberá ser promovido y proseguido por el Ministerio Público. Entonces, nosotros como abogados del alcalde, lo que tenemos que iniciar ahí es un trámite de incidente, porque yo lo anoté acá, el licenciado lo dijo en clase. exacto, eso es. Por eso decía yo, una inhibitoria o una declinatoria, por la vía de incidentes. no, eso no aplica porque no está estipulado que el juez lo vaya a conocer. Ejemplo, algo tan sencillo. ¿Qué pasó cuando el Ministerio Público le dio la persecución penal a los magistrados son del Tribunal Supremo Electoral? Ellos quisieron iniciar la investigación, lo plantearon, incluso este juez va a dar órdenes de que tenían que ser perseguidos. No fueron a ver cajas y todo porque estaban llevando ya supuestamente un proceso, pero ellos como gozaban de antejuicio, sus abogados se pusieron duchos y obviamente ahí paró todo porque primero tenía que ver el antejuicio para que ellos pudieran ser perseguidos penalmente. Entonces, cuando ya lo metieron a votación y todo y lo perdieron en el Congreso, fue por eso que ya volvieron a ingresar otra vez al Ministerio Público contra estas personas y ya los pudieron empezar a decir qué delitos se estaban incurriendo y por eso ya les hizo una persecución penal contra ellos. Pero al principio sí quisieron hacer eso y obviamente no podían porque gozaban de antejuicio. Entonces, mi opinión es como yo se las quise explicar, o sea, como hemos venido trabajando el ejercicio. Uh-huh. Pero ya es cuestión de ustedes cómo lo van a responder, pero sí es de analizar el caso porque no ha iniciado. Exacto, y yo por eso les dije, vean el 292, porque en el segundo párrafo dice, el tribunal tramitará la cuestión prejudicial en forma de incidente. Y en el primer párrafo también dice que la existencia de una cuestión prejudicial podrá ser planteada al tribunal por cualquiera de las partes por escrito fundado y oralmente en el debate. Entonces, sí, estoy de acuerdo. ¿El cuál decís? Bueno, entonces en conclusión, para que el abogado defensor, como abogado defensor, ¿qué acción legal plantearía para evitar que el proceso penal continúe? El abogado defensor plantearía la acción de cuestión prejudicial. ¿Qué opinan los demás? Yo opino que sí, Nínive. Yo plantearía una cuestión prejudicial y pues la forma sería el incidente. Ahí lo dice. A través del planteamiento de la cuestión y efectos, del incidente del planteamiento de cuestión y efectos.
No, yo eso de cuestión y efectos no lo colocaría, porque eso Solo es, por medio de es una incidentes. cuestión y el efecto que da la cuestión prejudicial. Ya. Entonces sería, el abogado defensor plantearía la cuestión prejudicial en forma de incidente. Y acepta su existencia. ¿Qué manda? Y acepta su existencia, ponele. Si acepta su existencia. Yo pienso que eso ya no, Adriana, porque ella dice Sí, si yo siento acepta su existencia, suspenderá el que procedimiento. está Ahí como que no muy dice qué es jalado, lo que va a como que hacer. Sí, porque aquí solo te pregunta, como abogado defensor, ¿qué acción legal plantearía para evitar que el proceso penal continúe? El abogado defensor plantearía la cuestión prejudicial por la vía de incidentes. Yo solo le pondría el planteamiento de la cuestión y efectos. Artículo 292. Pero No. solo para que mire que pusimos atención a las clases. Bueno, entonces, artículo 291 sería. 91. No. 200